Hola a todos mis alumnos, mi nombre es Gabriela Marisol Castañeda Jiménez y el día de hoy te traigo una clase de historia. Vamos a ver la secuencia número 6, el preclásico, que lo vas a poder encontrar en la página 62 de tu libro de texto gratuito. En esta secuencia vamos a conocer los principales rasgos del periodo preclásico de Mesoamérica, así como algunos de sus centros regionales y su importancia en el posterior desarrollo de culturas mesoamericanas. Los olmecas fueron los que construyeron una sociedad altamente desarrollada y fueron quienes edificaron las primeras ciudades extensas con sus centros ceremoniales y grandes esculturas de piedra. Los primeros olmecas se concentraron en el sur de Veracruz y en el occidente de Tabasco entre los años 1300 y 1900 a.C. En sus primeros centros, sobre todo en San Lorenzo, que está en Veracruz, La Venta en Tabasco, los olmecas y sus dirigentes levantaron una serie de enormes monumentos de piedra finamente esculpidos en formas de cabeza humana colosales y altares o tronos monolíticos grabados con diseños muy elegantes y simbólicos. Entre los años 1500 y 500 antes de nuestra era se desarrolló San José Mogote en Oaxaca, el asentamiento agrícola de larga duración más antiguo de Mesoamérica. Este lugar es un ejemplo del tránsito de las aldeas agrícolas a los primeros grandes centros de poblaciones mesoamericanos, en donde se apreciaban diferentes grupos sociales y la práctica del comercio, así como sus rituales para enterrar a los muertos, arquitectura monumental de piedra, además de la presencia de un jefe político y religioso. Por otro lado tenemos los centros olmecas en la zona del Golfo, y durante el periodo preclásico entre los años 1200 y 400 antes de nuestra era, la cultura olmeca alcanzó su máximo esplendor en el suroeste de Veracruz y el occidente de Tabasco. Los olmecas construyeron tres grandes villas en esta región, que viene siendo San Lorenzo, La Venta y Los Tres Zapotes. Fue en La Venta donde se construyó la primera pirámide mesoamericana, además de edificaciones, patios y plazas para realizar rituales y ceremonias religiosas. Ahora, la palabra olmeca tiene un origen náhuatl que significa hombre o linaje de hule, que en referencia a los árboles de hule originarios de esta zona del Golfo. Los olmecas aprovecharon los recursos naturales que tenían a su alrededor para construir viviendas, alimentarse y practicar el comercio. La sociedad olmeca estaba dividida en grupos y era encabezada por los gobernantes sacerdotes, quienes concentraban el poder. Además tenían conocimientos sobre la astronomía que eran necesarios para desarrollar la agricultura, actividad de la que todos dependían. Otros sectores formaban parte de esta sociedad, eran los alfareros, los escultores, los pintores y los agricultores. Los olmecas también se caracterizaron por trabajar la madera y el barro para fabricar vasijas y figurillas. En San Lorenzo y en La Venta se encontraron piezas de arte como estelas, esculturas, pinturas y cerámica. Los artesanos de estas regiones se caracterizaron por crear un arte monumental, cabezas colosales, altares y esculturas con representaciones de felinos. Estos monumentos fueron esculpidos en bloques de una sola piedra de basalto que provenían de regiones de los Tuxtlas en Veracruz, a 100 kilómetros de distancia. Trazar esas piedras tan grandes y pesadas sobre estos terrenos pantanosos fue una tarea muy difícil, pues debemos considerar que los olmecas no contaban con animales de carga ni tiro como mulas, burros, bueyes o caballos, por lo tanto utilizaban balsas, canoas, que en ocasiones debían ser llevadas contracorriente. Esto pone de manifiesto su capacidad para realizar estos grandes proyectos. Asimismo, los olmecas crearon delicadas figuras de jade y serpentina. Estos materiales tampoco son de la zona del Golfo, llegaban de fuera, algunos desde Guatemala, lo cual muestra el alcance comercial de los olmecas. Los artesanos esculpieron hachas de jade para uso de rituales, que representaban al dios del maíz con colmillos. También crearon jaguares, patos, águilas y figurillas con formas humanas. Y es probable que alguna de estas piezas, por ejemplo las del hombre en proceso de transformarse en animales, representaran aspectos religiosos de la cultura olmeca. Los monumentos más característicos de los olmecas son las llamadas cabezas colosales. Todas representan personajes masculinos con mejillas carnosas, labios prominentes y nariz chata.
Sus tocados personalizados a modo de cascos hacen pensar que se trataban de guerreros o gobernantes. También se les habían relacionado con el juego de pelota y bueno, es posible que a estas cabezas se les enterraran en tumbas de aquellos personajes. Y algo muy importante es que los rasgos olmecas no nomás estaban en el Golfo, sino que hubo otros lugares como Chalcancingo, que te estoy mostrando aquí en pantalla, que es del estado de Morelos. También se desarrollaron elementos urbanos, arquitectónicos y simbólicos asociados con los olmecas. En el periodo preclásico se caracterizó por el tránsito de aldeas agrícolas a ciudades con diversos grupos sociales, cuya base de alimentación fue la agricultura. En los centros de población del preclásico, el gobierno quedó en manos de unas cuantas personas que controlaban la mayoría. Estas grandes villas estaban divididas en espacios donde se vivían de acuerdo con la condición social. Había agricultores, sacerdotes, artesanos, guerreros y comerciantes. Y bueno, poco a poco las redes comerciantes entre los centros del preclásico se emplearon y con ello, bueno, pudieron intercambiar objetos materiales, ideas y técnicas. También construyeron edificaciones muy grandes, canales de agua, caminos, terrazas para, bueno, poder producir alimentos. Hacia finales del periodo preclásico se desarrollaron varios núcleos de poblaciones donde aparecieron y se fueron forjando algunos de los elementos más representativos de las culturas mesoamericanas, entre los que destacan, bueno, la construcción y planeación de centros ceremoniales, el uso de altares y estelas, la numeración, la escritura, el juego de pelota, el uso del calendario y la práctica del sacrificio humano. Estos elementos fueron adoptados y transformados por distintas culturas mesoamericanas del periodo clásico. La evidencia más antigua de escritura mesoamericana es del bloque de Cascajal en 900 a.C. de nuestra era, una piedra con glifos que se asocia con el sitio olmeca de San Lorenzo. Desde el Golfo, la escritura se extendió por Mesoamérica. Gracias a la epigrafía se han logrado avances en la lectura de esos glifos mayas, cuyos ejemplos más antiguos datan del siglo III antes de nuestra era. La escritura maya era longisilábica, es decir, cada glifo representa una palabra o una sílaba. Una característica compartida de las culturas mesoamericanas fue el uso de dos calendarios, el de 365 días que servía para la agricultura, era un calendario solar que constaba de 18 meses, de 20 días, más 5 días adicionales, mientras que el de 260 días era un calendario religioso denominado lunar y constaba de 13 meses y 20 días. Hay indicios de que el juego de pelota luego formaría parte de prácticamente todas las culturas mesoamericanas y tiene sus orígenes alrededor de los 1500 antes de nuestra era. El material para elaborar la pelota se extrae del árbol de hule, es de la región olmeca. El juego de pelota se expandió, hacia todos los lugares de Mesoamérica, incluido las culturas del occidente. Debido a que el juego de pelota se practicó durante milenios en muchos lugares, lo más probable es que haya existido en muchas variantes de este. Aunque no hay claridad acerca de sus reglas, es posible construir algunos aspectos sobre las formas de jugarlo a partir de la interpretación de los vestigios que se han encontrado, canchas, pelotas, aros, figurillas de cerámica, como las que te estoy mostrando aquí en pantalla. Asimismo, se identifica la existencia de dos equipos con respecto, a los jugadores. Estos podían llevar máscaras, vestir protecciones. La meta era pegar la pelota, que por cierto botaba muchísimo, ya ven que era de hule, y eso lo hacían con las caderas o los antebrazos para meterla por el aro, por lo menos para hacerla que se tocara. El juego se asociaba con sacrificios rituales. Los alfareros y escultores del preclásico representaron animales y seres fantásticos. Dos seres muy importantes en la cosmovisión mesoamericana fue el jaguar y la serpiente emplumada. Sus representaciones más antiguas tienen su origen en el arte olmeca. A los soberanos o sacerdotes supremos se les asociaba con la figura del jaguar porque éste poseía cualidades las cuales aspiraba al poder político, como la valentía, la ferocidad, y el jaguar también se relacionaba con la noche, la tierra y la fertilidad, mientras tanto que la serpiente emplumada era relacionada con la tierra, el agua y los poderes fecundadores. Con el paso del tiempo fue acumulando diversos significados. Se representó por primera vez en el sitio como la venta y después, fue retomada por teotihuacanos. Los mayas la nombraron Culculcán, mientras que los mexicas la llamaron Quetzalcóatl.
Tras el declive de la cultura olmeca hacia el año 400 antes de nuestra era, a lo largo de Mesoamérica se comenzaron a desarrollar culturas con características distintivas. En el Valle Central de Oaxaca se empezó a construir la ciudad del Monte Alban, que es la que te pongo en pantalla, capital zapoteca, que perduraría 1500 años. En la actual Ciudad de México surgió Cuicuilco, sitio que sería afectado por las erupciones del volcán Chixtle en los años 80 y 50 antes de nuestra era, por lo que gran parte de su población migró hacia Teotihuacán, el actual Estado de México, una ciudad que a finales del Preclásico ya tenía miles de habitantes y en las que había comenzado a construir las pirámides del Sol y de la Luna. En la zona maya, mientras tanto, ya se registraba el tiempo con precisión y se construían estelas como la de Calakmul, que también es la que te estoy poniendo aquí en pantalla y se encuentra en Campeche. Ahora sí, las actividades que vamos a estar haciendo el día de hoy, vamos a elaborar un tríptico informativo acerca de la cultura olmeca. De hecho, te estoy poniendo un ejemplo aquí en pantalla, solamente que este es de los aztecas. Entonces, información importante que debes de contener, sería la ubicación, zonas arqueológicas, algún asentamiento muy importante de los olmecas, que no se te olvide poner el juego de pelota y tal vez algunas representaciones artísticas como el jaguar y la serpiente. Como actividad número 2 vamos a llenar esta tablita. Como puedes ver, te menciona ciertas características. Vamos a tener que diferenciar de las aldeas agrícolas y las ciudades del Preclásico. Y sería todo por el día de hoy. Espero que te haya servido mucho la información. Si te gustó, por favor, dale like, dale compartir para que más personas lo vean. Te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevas clases. Nos vemos en la siguiente. Adiós.